De qué es el Antiguo Testamento. Bueno, la pregunta es breve, la respuesta obviamente es muy compleja, pero podemos definir lo que el Antiguo Testamento, lo que llamamos los judíos la Biblia hebrea, es la colección de escritos sagrados que fueron canonizados por el pueblo de Israel como, digamos, su constitución eh, social, religiosa, jurídica. eh, Esa colección de libros que son vistos todos ellos como libros inspirados. Y esta colección eh, se conforma como tal entre los eh, siglos primero y tercero de nuestra era. Pero obviamente las obras que contiene esta colección es resultado de un proceso de casi 1000 años de la civilización de Israel, que empieza, digamos, desde los orígenes mismos con tradiciones orales y luego se van sumando materiales, en algunos casos escritos por los propios hebreos, en otros casos materiales que probablemente vinieron de afuera, pero fueron combinados con materiales israelitas. Y estos materiales obviamente eh, sufrieron un largo proceso de redacción, de edición, hasta finalmente llegar al formato que nosotros hoy conocemos de la Biblia hebrea. Lo que es importante destacar que cuando hablamos de un libro, nosotros pensamos en un libro encuadernado, y esa forma todavía no existía para esos años en Israel, sino que hablamos de rollos que podían en algunos casos contener más de un libro, pero de todas maneras eran siempre rollos, eh, y esa forma es la forma en que se habrán de transmitir las escrituras hasta la segunda mitad del primer milenio de nuestra era, en que los judíos adoptan la tecnología del códex, que era una tecnología de origen romano, en donde los libros ahora todos están dentro de una encuadernación, eh, y podemos, al finales del primer milenio, ya tenemos el testimonio de que toda la Biblia es un libro en el sentido como nosotros hoy lo conocemos, el sentido moderno del libro. Y un ejemplo para el caso es el famosísimo Códice de Alepo, que forma parte de la colección del Santuario del Libro que yo dirijo, del siglo X. Otro muy próximo cronológicamente a este, que hace unos meses atrás apareció y se habló mucho de ellos en las noticias, el Códice Sazón, del siglo noveno, siglo X. Y finalmente el manuscrito más antiguo completo del mundo, de la época medieval, que es el Códice de San Petersburgo, alguna vez llamado como el Códice de Leningrado del siglo XI, en donde, como dijimos, toda la Biblia hebrea se encuentra en un solo volumen. Sí, he escuchado hablar del Códice de Leningrado. Sí, 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 sí. Todo volumen. Bien, es muy interesante. Entonces, con respecto a la composición primero del Tanakh y después la escritura, se podría decir que en Tanakh tenemos, haciendo un símil a una especie de cuestión numérica con respecto al autor o a los autores. ¿Qué significa por cuestión numérica? Por ejemplo, que quién lo escribió, cuándo se escribió, si existió o no el autor. Por ejemplo, en Homero, bueno, lo escribió Homero, no lo escribió Homero, existió Homero, no, no existió, fueron distintos Homeros.
Acá podemos hablar de algo similar. Bueno, cuando nosotros hablamos de autores, no lo podemos pensar en el sentido moderno del término. Ah, ok. Es decir, la tradición, por ejemplo, judía, le ascribe a Moisés, por ejemplo, la autoría del Pentateuco y los libros proféticos a cada uno de los profetas. Eh, esa atribución no tiene ningún valor histórico. Eh, lo que nosotros llamamos los libros que hoy conforman la Biblia hebrea, cada uno tiene su propia historia, son materiales que van creciendo con el tiempo hasta llegar al formato que nosotros conocemos hoy. Un poco para que tu público entienda de qué estoy hablando. Tomemos como caso el libro de Isaías, el Ajá. gran profeta de Israel. Ese profeta vivió hace 2800 años en, eh, en Judea y la tradición le atribuye el libro que lleva su nombre, el libro de Isaías, un libro relativamente extenso, tiene 66 capítulos en la versión masorética. Pero cuando uno, por ejemplo, eh, explora, estudia de manera detallada el libro, puede ver que en realidad, más que un libro, es una antología. Los biblistas dividen la obra por lo menos en dos o en tres partes. La primera, que conforma del capítulo 1 al capítulo 39, con algunas excepciones, eh, se lo llama en la literatura como el primer Isaías. Es decir, esa eh, parte del libro de Isaías presenta oráculos Mm, sí, sí. que probablemente muchos de ellos tengan como origen al mismísimo profeta Isaías. Pero nosotros no tenemos aquí un oráculo que fue escrito por Isaías. Es decir, los profetas en ese tiempo llevaban la palabra de Yahvé, la comunicaba al pueblo, y en algún momento esas palabras que eran memorizadas por los seguidores, por los alumnos del profeta, en algún momento comenzaron a ser puestas por escrito. Y por lo tanto, ese material sufrió un largo proceso eh, de edición, eh, combinando los materiales, colocándolos en un orden determinado, no necesariamente como fueron dichos en la realidad. Y dije con excepciones porque, por ejemplo, los capítulos 24 a 27, que se lo conoce como el Isaías apocalíptico, es una idea aceptada entre los estudiosos que no son oráculos del propio Isaías, sino son materiales más tardíos que fueron en algún momento combinados en esa primera sección de lo que llamamos el primer Isaías. Y a partir del capítulo 40, por el lenguaje, por los temas, por el contenido, por las referencias históricas, estamos en otro momento, unos 200 años después del primer Isaías, y los biblistas, algunos creen que esa sección se extiende hasta el final de la obra, el capítulo 66, y otros creen que en realidad lo que se conoce como el segundo Isaías o el Deutero Isaías se extiende hasta el capítulo 55. Y entre el capítulo 56 y el capítulo 66 sería lo que se conoce como el tercer Isaías o el trito Isaías. En realidad no sabemos quién es el autor de esos
o pronunció esos oráculos. Como no sabemos quién es un profeta para nosotros anónimo, que por estar dentro de la obra que llamamos el libro de Isaías, lo llamamos el deutero Isaías o el atribuido a Isaías, pero no sabemos quién es. Pero nos queda claro que es una persona que vive muchos siglos después del primer Isaías. Por ejemplo, el capítulo 45 de Isaías hace una referencia directa a Ciro, es decir, Ciro II el Grande, que es el gran rey persa, que en el año 539 había conquistado el imperio neobabilónico y en el año 538 lleva a cabo el decreto por el cual le permite el retorno a los judaítas a la tierra de Israel para reconstruir su templo. Es decir, que estamos en otro periodo de tiempo y lo que creen los biblistas que había lo que podemos llamar algún tipo de escuela isaiana, es decir, de seguidores que seguían estudiando, elaborando, explorando, interpretando las palabras del profeta Isaías, reactualizándolas en la nueva situación social, política, religiosa de su época. Y esos materiales que formaban parte de esta tradición isaiana, en algún momento empezaron a ser articulados, combinados, hasta llegar a formarse lo que llamamos nosotros hoy el libro de Isaías. Perfecto. Ahora, este proceso es un proceso que llevó siglos, desde el momento que los primeros oráculos fueron comunicados oralmente por el profeta, hasta que empezaron a transformarse en unidades literarias, después unidades literarias más complejas, hasta llegar al libro. Y es un hecho que este proceso ya había alcanzado el final del mismo para finales del siglo segundo ante nuestra era. ¿Y cómo lo sabemos? Porque el manuscrito más antiguo del mundo, del, ese libro de Isaías, lo encontramos entre los rollos mano muerto, que es conocido como el manuscrito A de la cueva número 1, que presenta los 66 capítulos de Isaías en el formato masorético como nosotros lo conocemos. Es decir, hay diferencias en el texto, puede haber diferencias en letras, en palabras, en párrafos, pero en última instancia es el formato que nosotros conocemos. Significa que el proceso que antes yo mencioné sucedió antes de por lo menos finales del siglo segundo. Perfecto, muy ¿Ok? interesante. Y sí, es un proceso muy largo la formación del canon. En una de sus charlas que usted tiene por YouTube, si mal no me equivoco, es en la que habla del libro de Babel, pero también, perdón, de la Torre de Babel, pero también lo comenta en varias charlas, por ejemplo, en otra en la de Abraham como primer converso, hace un comentario muy interesante y muy inteligente que es la influencia de otras culturas, por ejemplo, la de Babilonia, en la composición del Tanaj, ¿no? O del Antiguo Testamento o de la Biblia hebrea. A grandes rasgos, ¿cuáles fueron las culturas que impactaron en mayor medida en la composición del Tanaj? Eh, el pueblo de Israel obviamente es un pueblo muy antiguo, pero siempre es antiguo en comparación a quién. Porque mientras que el pueblo de Israel obviamente es mucho más antiguo que los mexicanos, que los argentinos, que los ingleses, que los americanos, cuando el pueblo de Israel empieza a conformarse como tal, y digamos a título muy general, que podemos decir que los comienzos de lo que va a ser finalmente Israel no es antes del siglo XII antes de nuestra era.
es decir, alrededor del 1200. Eso sería recién el comienzo de lo que luego va a ser finalmente con el tiempo Israel. Cuando Israel aparece en el escenario de la historia, otras civilizaciones estaban llegando a su finalización. Por ejemplo, la gran civilización egipcia. Los comienzos de Egipto están por allá del 4000 antes de nuestra era. Es decir, miles de años antes de que aparezca Israel. Lo mismo sucede con los sumerios o con los acadios. Es decir, que obviamente, como es claro suponer, si Israel como grupo no se desarrolla, como muchas veces lo digo, en la luna, sino en un mundo en donde ya existen otras civilizaciones. Obviamente, como un grupo joven, empieza a sufrir influencias de las grandes civilizaciones. Y esas influencias se pueden ver desde la lengua, los rituales, las creencias, las instituciones, la legislación, ¿sí? La literatura, porque no puede ser de otra manera. ¿Sí? Es decir, que obviamente la influencia va a ser no en dos direcciones, sino en una. Va a ser de las grandes civilizaciones a Israel. Y la capacidad que tuvo Israel fue lo original de Israel. Fue que habiendo recibido esas influencias, las elaboró a partir de nuevas intuiciones religiosas. Es decir, Israel no hizo solamente copy and paste, ¿sí? Sino que tomó esos materiales y les empezó a dar una característica y y un contenido en función de su perspectiva religiosa, que obviamente se va conformando con el tiempo. Y el Antiguo Testamento, o lo que nosotros llamamos la Biblia hebrea, el Tanaj, es el resultado de esos procesos. Y te voy a dar un ejemplo, otra vez para que el Ujú. público lo entienda. Por ejemplo, en los primeros capítulos de Génesis, más específicamente los capítulos 1 a 11 de Génesis, podemos encontrar, en algunos casos, claras evidencias de influencia de materiales mesopotámicos. Por ejemplo, cosa que obviamente eh, sorprendió a los estudiosos a fines del siglo XIX, cuando empezaron a excavar eh, Mesopotamia y encontraron entre los restos de la biblioteca de Asurbanipal en, en Asiria, en la antigua Siria, materiales y estrictamente historia que recordaban, por ejemplo, y se parecían mucho a la historia del diluvio con Noé. Pero en este caso, el personaje, por ejemplo, como aparece en la epopeya del Gilgamesh, Ujú. este rey mítico, eh, hay una figura que sería el equivalente a Noé, que es Utnapishtim. Y Utnapishtim ya es eh, la versión eh, babilónica de un personaje sumerio, que sería en este caso el Noé sumerio, Siusudra. Es decir, que tenemos acá una tradición literaria que tenía ya
cientos, si no miles de años, que finalmente derivan en el Noé bíblico. Pero la historia bíblica tiene elementos religiosos, ideológicos, diferentes a la versión más antigua. Es decir, que los israelitas tomaron esta historia, pero la incorporaron y la combinaron dentro de una presentación de la historia sagrada en la versión israelita, en donde el tema fundamental alrededor del cual gira la historia del diluvio es la degeneración moral de la humanidad. Tema Exactamente. que no aparece en las versiones antiguas del diluvio. Es decir, toman los elementos básicos, ¿sí? Del arca, de la figura que sería equivalente a Noé, del monte en donde se posa el arca. Es decir, vemos que claramente la estructura de la historia en la versión bíblica no nace ex novo, es decir, de cero, sino que toma elementos que ya estaban existentes en la literatura antigua, pero los reelabora, los relee en función de nuevas intuiciones religiosas. Genial, perfecto. Es muy Lo interesante mismo la y construcción. lo mismo lo podemos ver, por ejemplo, como ser en la legislación israelita. Lo mismo lo podemos ver nosotros en historias que llamamos materiales legendarios, ¿sí? Que son incorporados a las escrituras, ¿sí? Pero en este caso, digamos, ya empiezan a tomar eh, un sentido según el contexto literario en el cual son incorporados. Y además de todo eso, hay creaciones propias de los israelitas que realmente llegan a una sofisticación muy grande. Por ejemplo, nosotros estamos leyendo ahora en estos días en la porción de la Torá, del Pentateuco, lo que leemos los judíos en la sinagoga, eh, la historia de José. Ah, sí. Por ejemplo, la historia de José podemos decir que claramente pertenece al género literario de la novela. Y el autor, y en este caso sí podemos, no sabemos quién fue, pero sin duda el autor muestra una enorme capacidad literaria de alto vuelo. Eh, y podemos ver que dentro del libro del Génesis, esa historia de José es como si fuera una obra contenida dentro de otra obra. Es decir, dentro del Pentateuco, dentro del Génesis, hay una obra independiente que es la historia de José, que por supuesto que ahora forma parte de la historia de los patriarcas. Es decir, Sí, que los materiales se van combinando y por eso eh, el Pentateuco, como nos llegó a nosotros, es una obra muy sofisticada. es- Por eso, no, con decir que Israel utilizó o eh, combinó materiales existentes, no le quita mérito a la originalidad del pensamiento israelita antiguo, en donde utiliza materiales, pero los relabora, los relee y en muchos casos realmente también los modifica. sí, como han hecho la mayoría de civilizaciones y culturas a través del tiempo, ¿no? A través de la historia. Ya que nos introdujo de una manera muy inteligente, muy interesante a todo este Tanaj o Antiguo Testamento, usted fue señalando algunos, lo voy a poner entre comillas, personajes que se destacan entre varios. Uno de ellos es, bueno, Abraham. Y usted, volviendo a la charla que yo le he comentado de lo antiguo y de YouTube, escuché y vi una charla donde usted explicaba muy bien y de manera muy inteligente, a través de una lectura del libro de y de Judith, por qué Abraham era
el padre del monoteísmo o usted utiliza la expresión el primer converso. Entonces, no sé si podemos y retomar por qué Abraham es el primer converso. En la tradición judeocristiana y luego también como heredera de ella el Islam, ven al patriarca Abraham como el padre del monoteísmo, como aquel que realmente trajo al mundo una nueva intuición acerca de Dios como un Dios único creador del universo. Esa presentación de Abraham no se ve reflejada en las escrituras. Abraham realmente aparece como un hombre elegido por Yahvé y precisamente las historias que tenemos de Abraham siguen esa línea de Abraham como una persona obediente, fiel a la palabra de Yahvé, que por su mandato deja a su parentela, a su familia, a su tierra de Harán, para ir a una tierra que Dios le mostrará, que finalmente es Canaán. Y obviamente ese ciclo que comienza en Génesis 12 llega a su momento cumbre con la historia del sacrificio de Isaac en Génesis 22. Es más, el propio autor bíblico quiere que veamos estos dos momentos como el inicio y el casi final, porque después de ese capítulo, en el capítulo 23, muere Sará y después ya un Mm, poco más muere Abraham. Es como que ese es el gran ciclo de Abraham, en donde en el capítulo 12 y en el capítulo 22 aparece una expresión específica cuando Dios le dice, e irás. El término en hebreo es lej leja, que aparece como si fuera un inclusio, ¿sí? Que marca, ¿no?, los límites de este periplo espiritual que sigue Abraham. Ahora, el texto bíblico no nos explica en ningún momento por qué Abraham fue elegido. No nos explica los méritos por los cuales eh, Abraham es elegido para ser el padre de Israel. Eh, y la manera de actuar de Yahvé con Abraham no es diferente a la que encontramos en la historia de Abraham, de Yahvé y Noé. También ahí Dios le ordena a Noé, también Noé actúa en función de lo que le dice Yahvé, ¿sí? Es decir, no vemos en Abraham algo nuevo en este sentido. Nosotros los vemos a él como alguien que rechazó el politeísmo, que destruyó a los ídolos, que se alejó del camino de sus padres para adoptar una nueva fe. Pero esa imagen de Abraham no aparece en las escrituras. Lo tenemos en nuestra imaginación, pero nuestra imaginación es el resultado de miles de años de tradición, en donde se fue construyendo esta imagen de Abraham como el padre del monoteísmo y Abraham, como dije, como un converso, es decir, como aquel que rechaza la fe en la que había sido educado y criado para adoptar la nueva fe, que es la fe en un Dios creador. Eh,
Y por eso la conferencia a la que vos aludiste, eh, trato de mostrar que esta imagen de Abraham como padre del monoteísmo, como descubridor de esta nueva intuición religiosa, aparecen escritos a partir del siglo segundo. Realmente una tradición breve en la que él no aparece mencionado por su nombre, pero es claro que se hace referencia a él, que es en el libro de Judith, que es un libro deuterocanónico para los católicos y para las iglesias orientales y apócrifo para judíos y protestantes, u otro libro que para todos es un libro apócrifo, menos o a excepción de la iglesia de Etiopía, el libro de Jubileos, que es una obra también del siglo segundo, en donde aquí claramente se lo dibuja a Abraham como aquel que descubre algo nuevo, algo que nadie antes había hecho o había sabido sobre eso. Y el primero que lo formula de una manera clara, que Abraham es el descubridor de esta nueva intuición religiosa, es el gran historiador judío Flavio Josefo, Mm. para finales del siglo primero de nuestra era, en su libro Antigüedades Judías, en donde lo presenta realmente a Abraham como si fuera un tipo de filósofo griego que llega por su propio razonamiento y su capacidad de explorar el cosmos, ¿no? Y ver cómo funciona el cosmos, llega a la conclusión de que hay un Dios creador. Es decir, que lo que vemos es que la imagen que nosotros tenemos de Abraham es una imagen construida por la tradición que lentamente la va modelando la figura de Abraham hasta llegar a la idea que nosotros hoy tenemos de Abraham, que es el resultado que, como dije, de siglos de tradición. Genial, muy interesante cómo se van construyendo en el imaginario, no quiero decir popular, pero en el imaginario a través de los siglos, esas figuras que uno ya se les atribuye ese rol. Otra de las figuras o líderes, mejor dicho, más que figura, que en lo personal me resultaron muy importantes, no es porque las anteriores no tengan un peso, por ejemplo, Noé, Matusalén, Abraham, Jacob, Josué, etcétera, es Moisés. Eh, ¿Por qué? A ver, no sé si esta pregunta sea muy amplia, pero voy a tratar de formularla. ¿Por qué Moisés tiene ese peso? Por ejemplo, antes de Éxodo tenemos una serie, bueno, y de nombres que ya hemos venido comentando, entre ellos Abraham y Noé, pero veo o vemos que Moisés, desde Éxodo hasta Deuteronomio, es el que lleva la batuta desde la liberación del pueblo de Israel y de Egipto hasta que, no recuerdo el nombre de la montaña, en donde se pone y da y sus míticos Nevó, Nebo, nevó. 5 discursos. Eh, Moisés, digamos, ¿por qué Moisés tiene ese peso tan fuerte de primero el criado como un egipcio, liberador del pueblo de Israel, todo ese éxodo, el asentamiento? Incluso se me hizo muy interesante en Deuteronomio y al final el elogio de Moisés cuando dice, bueno, fue el único que podía hablarle al tú por tú al Señor. Digamos, ¿por qué Moisés tiene ese, digamos, eso? ¿Por qué tiene ese peso tan fuerte en el Antiguo Testamento y más adelante, igual un poco macheando con lo que le quiero preguntar, en el Nuevo Testamento también los diferentes, digamos, Mateo, Juan, Lucas, se debaten entre si seguir o no su ley, pero volviendo al Antiguo, ¿por qué Moisés tiene ese peso tan fuerte en el Antiguo Testamento, en Bueno, Tanaj? si mi perspectiva fuera una perspectiva fundamentalista, yo diría porque fue así, ¿sí? Porque el texto refleja la realidad de un personaje que es un verdadero innovador
en la historia de la religión de Israel. Eh, y vemos realmente que las escrituras nos muestran una personalidad muy compleja, Sí, eh, sí, sí. con distintas facetas. Y podemos ver el desarrollo de este personaje desde su mismo nacimiento hasta su muerte. Pero obviamente, más allá de lo que tenemos en el Pentateuco, no tenemos nada que pueda controlar, del punto de vista de la historia crítica, la historicidad de la figura de Moisés. Mm. Ahora, con eso no quiero decir, porque no puedo decirlo, del punto de vista del estudio de la historia, que eso prueba que no haya existido. Eso no lo sabemos. Como muchas veces yo digo, ante todo, y eso es un dato indiscutible, Moisés es un personaje literario. Y sobre eso no hay discusión. Para probar que fue un personaje histórico necesito fuentes o argumentos extra bíblicos que puedan de darme de alguna manera, ¿sí?, un tipo de anclaje en la historia para poder controlar la información que tengo sobre Moisés en el texto bíblico. Ahora, esta situación lo tenemos también con muchos otros personajes. Pensemos, por ejemplo, salvando los siglos, más allá del testimonio de los evangelios, ¿qué otra cosa tenemos sobre Jesús? No, 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 no nada. No, no, no hay nada. Es decir, también es un personaje Sí, literario. Es más, tenemos varias versiones de Jesús. eso sí, sí, sí. Es decir, los evangelios nos presentan muchas veces historias repetidas, pero en contextos diferentes. Eh, tenemos imágenes distintas de Jesús. Y en última instancia no tenemos ninguna fuente que de manera concreta pueda avalar de manera independiente la información que sobre Jesús tenemos en las Escrituras. Y obviamente estamos hablando de un personaje relativamente más cercano, solamente de hace 2000 años, a diferencia de una figura como Moisés que se pierde en la bruma del tiempo. Es decir, no tengo una respuesta inteligente por qué ese peso que tiene Moisés. ¿Sí? Si acaso el hecho mismo de que toda esta estructura del Pentateuco o buena parte del Pentateuco giren de alrededor de su figura, tiene en última instancia que ver con un eco lejano de una figura que fue tan señera en el antiguo Israel. No lo sabemos, pero es un hecho que es la figura que alrededor de la cual se va construyendo toda esta literatura, hasta el punto que finalmente se le atribuye la autoría de todo el Pentateuco. Sí. ¿Sí? Eh, y aquí vemos realmente otra vez cómo la tradición va construyendo a sus héroes culturales. Sí, sí, eso es cierto. A ver, junto con todo lo que hablamos y de Moisés, otra cosa que a mí me hizo pensar mucho fue cómo en los cambios de era o en los cambios generacionales que ocurren, creo que si no es a partir, ¿no?, del Éxodo, a la mitad del Éxodo en adelante, cuando se sucede un cambio de generación, hay como un apartado en donde se recuerda la historia reciente.
volvemos al Deuteronomio. El primer discurso y de Moisés, si mal no me equivoco, es como un repaso histórico de lo que ha pasado el pueblo de Israel en jueces. Es así, es un poquito así. Hay un constante recuerdo del pasado, ¿no? Eh, ¿Por qué es importante mantener presente la historia del pueblo de Israel? El tema de la memoria es un tema muy central en el pensamiento bíblico. La memoria es la que revela, desde la perspectiva bíblica, la acción y las bondades de Yahvé hacia su pueblo. La prueba está, por ejemplo, que según la tradición bíblica, Yahvé se presenta como un Dios de la historia. Cuando Él se presenta en primera persona en la famosa teofanía del Sinaí, en Génesis, en Éxodo 20, Dios, Yahvé dice, yo soy Yahvé, eh, quien te sacó de Egipto. Es decir, Él se presenta como el Dios de la historia. Es decir, donde se puede ver la presencia de Dios es en la historia. Las huellas de Dios, de la actividad de Dios, se ven en la historia. Y por lo tanto, la memoria es la que permite preservar esos hechos y comunicarlos. Los puede comunicar por medio de la palabra o por medio de los escritos. Y en ese sentido, entonces, podemos ver la centralidad que tiene la memoria, el recuerdo en Israel para crear el lazo entre generaciones. ¿Qué es lo que tiene de común cada generación? Que es uno de los eslabones de una cadena histórica. Y la única manera de que se mantenga la continuidad de un pueblo y su identidad es precisamente por medio del recuerdo y la memoria. Y esa memoria se, se continúa por medio de las historias que uno cuenta, por medio de los rituales que uno practica. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos dos versiones de los 10 mandamientos. La versión de Deuteronomio. En uno de Sí. ellos dice que hay que cuidar el Shabbat. Y en la otra versión dice, y recordarás el Shabbat. ¿Sí? Es decir, que los dos términos en realidad se iluminan y se complementan mutuamente. Cuidar es recordar. Y son ambas actividades las que preservan en última instancia la identidad. Bueno, esta última parte es muy linda, esa explicación de, bueno, tratar de ir más allá de una simple lectura superficial de estos textos que son muy importantes en la cultura, por lo menos occidental, es muy interesante. Y sobre esto yo le quería hacer otra pregunta. Hay un autor o un investigador del cristianismo primitivo que se llama Antonio Piñero.
Él tiene un libro que se llama Guía para, no sé si es leer o entender el Nuevo Testamento, y él empieza en su prólogo diciendo que todo ser digno o culturalmente digno de Occidente, bueno, debería entender el Antiguo Testamento, por lo menos haberlo leído una vez en su vida, el Antiguo y el Nuevo Testamento, e indica que hay muchos valores que se derivan del Nuevo Testamento. Entonces, mi pregunta es, cuál piensa que es el legado del Tanaj, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento en Occidente? Bueno, de un punto de vista totalmente objetivo, la Biblia, tanto sea en su versión del Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, es el libro más traducido en la historia de la humanidad. Es decir, es el bestseller, ¿sí? por, eh, por lejos. ¿Sí? Y obviamente la razón se debe a que al haber llevado los cristianos el mensaje de estos libros por medio de los misioneros, comunicando lo que ellos consideraban que era la buena nueva, ¿no? Que era la venida del Mesías, eh, un Mesías que ahora tenía identidad, mientras que las escrituras habían anunciado la llegada del Mesías. Los cristianos estaban convencidos que ese Mesías había, eh, se había concretado en la figura misma de Jesús. Y de aquí entonces, que a todo lugar que llegaron estos misioneros, llevaron estas historias, tradujeron estas historias a las lenguas vernáculas de esos lugares, con el propósito, en este caso, de, desde su perspectiva, salvar las almas de estos hombres. Y este libro, en sus dos secciones, se transformaron en los fundamentos mismos de la civilización occidental y de todos aquellos pueblos con los cuales estos misioneros entraron en contacto. Y al ser libros fundamentales de esta civilización, casi no hay tema civilizatorio que no pase por ese libro. No podemos entender la historia del arte, la historia del teatro, la historia de la literatura, si nosotros no conocemos las historias de estos libros. No podemos entender la historia del pensamiento, no podemos entender la, la historia de las lenguas mismas, expresiones que nosotros usamos, que muchas veces la gente no sabe que el origen de esa expresión está en las escrituras. Es decir, no hay libro que haya más influido en la historia de la humanidad que la Biblia hebrea. Y eso es porque es este libro, como dije en sus dos secciones, ¿sí? eh, fue realmente la base de Occidente, que como resultado del encuentro también con el mundo grecorromano, asimiló dentro del mundo bíblico y por eso, por ejemplo, podemos ver esas combinaciones de temas en donde
vemos el encuentro civilizatorio. Por ejemplo, eh, hace un tiempo atrás estaba disertando sobre el tema de, del rey David, Mm. en donde, por ejemplo, encontramos en la historia del arte cómo el rey David empieza a ser representado utilizando el modelo de Orfeo en la mitología griega, porque David, desde la tradición judía, era considerado un músico, el autor del libro de Salmos, pero cuando empieza a ser representado, por ejemplo, empieza a ser representado eh, tocando la lira o el arpa, pero alrededor de él se ven animales, que es un motivo que obviamente no tiene ninguna base bíblica, pero es como se lo representaba a Orfeo. Es decir, cómo también la figura de David empieza a ser entendida y representada utilizando paradigmas culturales fuera de Israel, que es el mundo grecorromano. Y entonces vemos cómo eh, estas bases, eh, primero judías y luego en una lectura cristiana, empiezan a ser también leídas según, eh, en este caso específico, el arte grecorromano. Y todos estos elementos combinados forman parte de la historia misma de Occidente. Por eso Antonio tiene razón. Digamos, el libro de la Biblia tiene que ser conocido por todo miembro de la civilización, no por el hecho de que sea la palabra de Dios. Esa es una a, afirmación que tiene valor precisamente dentro de un universo religioso determinado. Pero la importancia de la Biblia, además de ser el fundamento de las religiones monoteístas, ¿sí?, lo tiene también porque está en la base misma de la civilización occidental, judeo-cristiana. Y si uno quiere entender la cultura a la cual uno pertenece, tiene que conocer el libro del cual artistas, músicos, eh, hombres de letras, abrevaron para sus creaciones eh, culturales. Bueno, genial. Muy buena su explicación. Ya estamos por terminar. Quisiera yo preguntarle, si bien hablamos del Antiguo Testamento y un poco del Nuevo Testamento, ya también al inicio de la charla, cuando comentaba la construcción de la tradición y de Abraham a través del imaginario, a través de los siglos, llegamos también a la conclusión de que, bueno, la imagen de Jesús también es una construcción a través de la tradición y principalmente vista por Pablo, Pedro, Mateo, Juan, a través de sus evangelios y que cada uno de estos evangelios nos da una imagen de Jesús distinta, ¿no? Desde una imagen muy revolucionaria de Pablo llamando a despegarse de la iglesia y de Jerusalén, o Marcos a pegarse a la ley. Mi pregunta es, si bien, bueno, Piñero también en este libro habla un poco de, o trata de establecer cierta cronología de todos los escritos y no testamentarios, pone en primer lugar a Pablo, perdón, y Pablo como, y de alguna manera, el impulsor del cristianismo a sacarlo de, y de Jerusalén a través y de sus viajes. Pero volviendo a la tradición nos pinta a Pedro, quien es quien al final él recibe las llaves y de Jesús como para que sea el que va a continuar con el mensaje. ¿Qué hay y detrás y de esto? De que si bien Pablo fue el que inició con sus viajes, ¿por qué Pedro es el que recibe y las llaves incluso cuando
digamos, entre comillas, no se llevaban muy bien, porque Galatas 2 11 14 por ejemplo, narra un encuentro muy característico entre ellos dos y da a entender, bueno, que no tenían el mismo pensamiento, ¿no? Por donde llevar el mensaje de Jesús. Bueno, eh, yo podría decir sobre el tema lo siguiente. Eh, Pedro forma parte de ese grupo de apóstoles que acompañan a Jesús eh, hasta casi el momento mismo de la crucifixión. Esa relación tan íntima de Pedro con Jesús es algo del cual no podía apelar eh, eh, como ventaja Pablo. Pablo, eh, como él mismo lo cuenta, había perseguido a los primeros cristianos, a los seguidores de Jesús. Y en ese viaje a Damasco, ¿no? Cuando se produce esa experiencia de conversión, antes hablamos de Abraham, también él sufre un proceso de conversión en el cual tiene la experiencia de la revelación del Cristo, ¿no? Como lo tenemos en el texto de Hechos de los Apóstoles 9, cuando tiene esa luz que se le revela y que lo enceguece a Pablo. Y en ese sentido, la tensión entre estas dos figuras centrales, Pedro y Pablo, es el resultado realmente de dos momentos diferentes. De Pedro, que había estado en contacto con Jesús y lo había acompañado en todo ese proceso desde su predicación en la Galilea hasta el momento de su muerte en Jerusalén. Es decir, él estuvo en contacto con el Jesús de la historia, con el verdadero Jesús. Mientras que Pablo nunca lo conoció al Jesús de la historia. El contacto que tiene es con el Jesús resucitado. Y por eso, de los escritos de Pablo no podemos recuperar casi nada sobre el Jesús de la historia. El Jesús de Pablo es el Jesús de la cruz. Ese es el Jesús de él, es el Jesús que ya ha sido glorificado. Y estas dos perspectivas que nacen de la experiencia personal de cada uno de ellos, de la manera como cada uno vivió a Jesús. Uno vivió al Jesús de la carne, si utilizamos en este caso la imagen de Juan, cuando el verbo se hizo carne, ¿sí? Pero con esa carne está en contacto Pedro, mientras que Pablo solamente conoce al Jesús post-pascual, al Jesús resurrecto, al Jesús glorificado. Y estas dos experiencias de ambos se ve reflejado también en esa polémica sobre el lugar de la ley. Mm, sí, sí. Porque la pregunta es, ¿a quién Jesús le habla? ¿El mensaje es un mensaje solo para Israel o es un mensaje que va dirigido también a los gentiles? Y aquí, obviamente, en los escritos neotestamentarios podemos encontrar argumentos de un lado y el otro.
Y aquí es una discusión para los biblistas, ¿cuáles de ellos refleja de una manera más fiel al Jesús de la historia? ¿Sí? Obviamente es un personaje tan complejo en donde, digamos, la figura histórica, que no me cabe duda que existió Jesús, está enterrado bajo toneladas de capas de tradición, en donde ya de casi desde el mismo comienzo tratan de interpretar las palabras de Jesús, el significado de sus palabras, que están hechas a partir de la experiencia que tienen los seguidores luego de la crucifixión y del anuncio de la buena nueva que Jesús había resucitado. Porque ese es el punto de inflexión. Digamos, el anuncio y la fe de los seguidores que Jesús resucitó. Eso es lo que los lleva a releer ahora hacia atrás el sentido de sus Mm. palabras, que obviamente ahora adquieren un nuevo significado desde la experiencia vivida por los seguidores. Y por lo tanto, las tensiones que podemos ver en los escritos reflejan obviamente esta tensión entre el mensaje original por ahí de Jesús, en donde Jesús justamente, él no se opone al Pentateuco, a la ley de Moisés, no se opone al templo, porque él se ve un fiel representante de la fe de Israel. No por eso él, eh, él no desarrolla una interpretación eh, que podríamos decir que está sometida a la tradición, sino que se ve capacitado para recrear la tradición. Por eso Jesús muchas veces, él habla con dunamis, es decir, con autoridad. Mm. Por ejemplo, si tomamos el logión tan famoso en el Evangelio de Mateo, en ocasión de lo que se conoce como la Buenaventuranzas, ¿no? En el Sermón de la Montaña, en la versión matiana, cuando dice, ustedes han oído, ¿sí? Mm. Que se dice, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Y yo os digo, amen al enemigo. Aquí vemos realmente un dicho fundamental que habla de esta visión de Jesús, lo que llamamos la teología del amor de Jesús, en donde él se opone a lo que se había entendido hasta ese momento, eh, y él se presenta con alguien que tiene lo que decir, que es un verdadero innovador religioso. Ustedes aprendieron esto, pero yo os digo algo muy inusual en el judaísmo antiguo. Tenemos solamente un caso de alguien que utiliza el yo como autoritario, que es la figura de Hillel el sabio, que también es una figura mítica en el movimiento fariseo, en donde también él acostumbraba a hablar con el yo. Pero eso es algo muy inusual en el mundo antiguo. Es decir, Jesús se ve como alguien que tiene autoridad. Y esa autoridad probablemente tenga que ver
con la manera que él vivía su experiencia frente a Dios. Por eso eh, Jesús, cuando se dirige a Dios, se dirige como su Padre. Es decir, los textos suponen que hay una relación íntima, obviamente no en los términos que luego fue establecido por la Iglesia en su teología trinitaria, ¿sí? O, por ejemplo, en la idea del Evangelio de Juan, cuando lo ve a Jesús como la concretización del verbo, ¿sí? Preexistente, ¿sí? Es obviamente una interpretación eh, eh, cristológica que probablemente el Jesús de la historia tampoco lo hubiera entendido. Pero de todas maneras, Jesús se entiende a sí mismo como alguien que tiene una relación muy íntima con Yahvé. Mm. Y de ahí le viene la autoridad, de esa cercanía. Por eso hay algunos estudiosos que ven a Jesús como parte de un fenómeno socio-religioso de la época grecorromana, que hablamos de los grupos pietistas, de personajes que en algunos casos son capaces de también llevar a cabo milagros. Y tenemos algunos personajes en la tradición judía, uno, por ejemplo, sobre quien uno de los grandes estudiosos de estos temas, el gran profesor de Oxford, Geza Vermeer, hablaba de un sabio galileo, Janina Mendoza, de más o menos del siglo primero de nuestra era, que también veía de esa manera una relación muy estrecha con Dios. Es decir, Janina no se ve como el Mesías, ni lo interpretaron como tal, pero eso ya tiene que ver con la manera en que fue interpretada, digamos, las palabras y las actitudes de Jesús. Y aquí es una pregunta histórica difícil de responder. ¿Cómo se vio el Jesús de la historia a sí mismo? Probablemente el Jesús de la historia se vio como alguien que tenía un papel en lo que llamamos en la economía de la historia sagrada. Es decir, él tiene un rol. Eh, y en algunos casos no nos queda claro si él mismo se proclamó como Mesías. Pero en el caso de no hacerlo, le dio a entender a los seguidores que por ahí sí lo era. Obviamente, solamente tenemos los textos, no tenemos su palabra grabada. ¿Sí? Pero como sea el caso, sin duda que fue uno de los grandes innovadores en la historia de Israel, y alguien, hablamos antes de Moisés, también que alrededor de él tenemos toda esta masa literaria que es el Nuevo Testamento, que por un lado tiene las biografías de Jesús y por otro lado aquellos intentos de tratar de entender el significado de Jesús y sus palabras e incluso la de su muerte. Bueno, genial, creo que toda la charla ha sido muy provechosa para tratar un poco de dilucidar, de entender y de cuando, como decía Antonio Piñero, de cualquier ser que se digne de ser culto de Occidente, que se acerca a los textos, no pasa como es una lectura, por ejemplo, que se contradice o que tiene errores, sino que detrás de eso hay una historia, hay una construcción literaria, teológica, histórica, que explica algo o que da a entender un contexto histórico, social o político particular. Entonces, como usted mencionaba al principio, o sea,
son los escritos fundadores de la cultura de Occidente, que vale la pena leerlos más allá de una simple crítica, digamos, snuff es una contradicción. Así que, bueno, le agradezco su tiempo. La verdad que fue una charla muy interesante. Yo lo conocí a través de las charlas que da, bueno, y que suben a YouTube. Así que para mí fue un placer y un elogio que usted me haya dado esta hora y de su tiempo. Y para finalizar, quisiera contarles si usted tiene redes sociales, en donde si la gente quiere conocer más sobre su trabajo, usted es el curador de los papiros, de los manuscritos del Mar Muerto. Entiendo que es por ahí el máximo conocedor de estos escritos y manuscritos. No sé, en dónde pudieran acercarse para conocer su trabajo. Mira, justamente yo te voy a mandar el link del Facebook que tengo y precisamente en unos meses más ya están construyendo ese sitio mío con donde la gente va a poder encontrar desde artículos míos, eh, eh, entrevistas que me hicieron, ¿sí? A lo largo del tiempo, eh, cursos, ¿sí? Que hoy, por ejemplo, uno puede encontrar, pero sin un orden, ¿no? En, en YouTube, cosa de que aquellos que quieran profundizar en los temas en los que yo he hablado y diserto, e incluso también a través de mi página puedan llegar a cursos que estoy dando, que daré en el futuro, o que sepan, por ejemplo, sobre lugares que yo llegue a visitar, ¿sí? En, eh, en giras próximas, cosa de que tengan la oportunidad de, en caso de querer, poder asistir a mis cursos vía online o cursos presenciales cuando yo llegue a alguno de los países que la gente está en estos momentos mirando o oyendo esta entrevista. Bueno, perfecto. Bueno, te vuelvo a agradecer y bueno, espero que tenga un lindo cierre de fin de semana. Y bueno, voy a subir la entrevista en algunos días. La edito un poquito en cuanto al audio, no más que eso. Así que bueno, espero que también para usted haya sido un tiempo agradable como lo fue para mí. Y entonces, bueno, Rico, cuando lo hagas, entonces te pido que me envíes el link, cosa que también yo lo pueda subir a la página de Facebook que yo tengo. Sí, 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 cuente con eso. Bueno, Bueno, muchísimas gracias, te deseo eso. Ahora, una feliz Navidad, un buen año y nosotros obviamente aquí en Israel necesitamos mucha fuerza para poder superar los tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Chao entiendo. entonces y bendiciones desde Israel. Que esté muy bien. Muchas gracias y bendiciones para usted Adiós. también. Adiós.